bienvenida al podcast de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que se escuche podcast. En este espacio discutimos temas sociales y legales de interés público, así como el impacto del derecho en la sociedad. Cada episodio aborda un tema de justicia social a través de las discusiones con personas expertas para brindar información accesible a la comunidad. Antes de comenzar con nuestro episodio, es importante destacar que este podcast no es uno oficial. No representa la opinión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ni de la Facultad de Derecho, ni de cada integrante de la clínica. Cada estudiante o grupo de estudiantes ha desarrollado un episodio sobre un tema el cual ha seleccionado. De ninguna manera este podcast pretende sustituir la orientación legal que se puede brindar a una persona que es abogada. Lo recomendable es que se asesore con un profesional de su preferencia. Y ahora vamos a estar presentando a nuestra invitada especial del día, la licenciada Milta Morales Cruz, que es catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde es profesora de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana. Posee un bachillerato en Ciencias Políticas y Francés de Georgetown, un Juris Doctor de la UPR y maestrías en Derecho de Harvard y Oxford. Además, posee otra maestría en Sociología en Derecho del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. También fue investigadora visitante en la Escuela de Derecho en Harvard. Así que voy a dejar a mi compañera Marlene para que empiece con las preguntas de este podcast. Definitivamente tenemos una invitada muy especial, así que profesora, ¿qué es la Clínica de Educación y Participación Ciudadana y cómo se distingue de las otras clínicas? Pues lo primero que quiero hacer es darle las gracias a todos ustedes y todas ustedes, mis estudiantes, por abrirme el espacio en este podcast, que es el proyecto de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana que hemos comenzado este semestre y que esperamos que siga por muchos semestres más. Así que gracias. La Clínica de Educación y Participación Ciudadana se ha distinguido a través de los años por su enfoque no tradicional en cuanto a la práctica del derecho. La función tradicional del abogado y de la abogada, de las personas que son abogadas, que es importantísima, es de alguna manera traducir los agravios, los reclamos que le lleva una persona o un grupo al lenguaje legal y tratar de encontrar algún remedio tradicionalmente ¿dónde? En los tribunales, que es un espacio muy importante. Hace unos años la profesora Lucy White nos exhortó a las personas que somos abogadas, que trabajamos con grupos o con comunidades marginadas, a que miráramos el derecho de una manera más creativa, con más imaginación, sin descartar el trabajo legal tradicional, que siempre es importantísimo, esa victoria en el tribunal, lograr que el derecho recoja en el tribunal el reclamo del cliente, pero nos advirtió de que en los casos de comunidades que no tienen mucho poder económico, político, que a veces es bien difícil traducir ese reclamo. Y entonces la exhortación es hacer un trabajo de corte pedagógico, de corte educativo. Y entonces es explorar el espacio que tenemos las personas que somos abogadas de educar, que eso esté en conformidad con el Canon 3 de nuestro Código de Ética Profesional, que se titula Educación al Público sobre sus Derechos. O sea, que es esa obligación que tenemos de hacer a la ciudadanía, no a la ciudadanía, esa concepción tradicional de la ciudadanía legal, sino a la ciudadanía política, todas las personas que existen, que viven en la polis. La polis es el nombre de la antigua ciudad-estado griega. O sea, que es una ciudadanía que es parte de esa sociedad, parte de ese colectivo y se expresa sobre el derecho y sobre cómo el derecho debería ser. Y entonces, esas imágenes que ella dibujó de la abogacía, la primera, la contienda del litigio, el litigio como una batalla
argumento y argumento contrario. Argumento contrario. Y a veces nos dijo, a quienes trabajamos con comunidades marginadas, se nos hace difícil traducir el reclamo para que tengan éxito en el tribunal. ¿Por qué? Porque a veces no encontramos precedente que apoye el reclamo, no encontramos un texto legal el cual podamos interpretar de alguna manera para traducir ese reclamo, y nos invita a pensar más allá, a pensar siempre en cómo traducir el reclamo, pero también que el derecho es un espacio importante de deliberación pública, el derecho como una conversación pública. Una segunda imagen de la abogacía, que ya no es la tradicional, que va enfocada en generar una conversación sobre cuál debe ser la norma. La norma legal debe ser esta o debe ser aquella, y por qué. Y que en ese campo de trabajar el derecho de esa manera se está fomentando la educación y la participación ciudadana, y de alguna manera se están visibilizando y escuchando estos grupos o comunidades marginadas. Se escucha su reclamo y tal vez al visibilizarse se entiende más por el resto del colectivo, y de alguna manera eso va provocando un cambio, y a veces hasta logra que aquellos que tienen y aquellas el poder de alguna manera atender ese reclamo lo consigan. Y la tercera imagen, que es el tema de la educación popular, o sea, la idea de que la educación tradicional falla, que es la teoría que desarrolló Paulo Freire para la abogacía, que es White y el profesor Gerald López en los Estados Unidos, son muy conocidos por haber traído la teoría de educación de Paulo Freire a la abogacía. Traer para la abogacía un rol pedagógico, pero una educación, no una educación tradicional, donde el profesor deposita o el abogado información en un cerebro vacío, sino una educación dialógica, donde aprenden mutuamente de sus distintos conocimientos, los saberes, las experiencias, y van deliberando juntos sobre el derecho, sobre cuál el derecho debería ser, qué debería ser el derecho, cuál debería ser la norma legal. En ese sentido, es una visión política, no la política partidista tradicional, sino política de participación ciudadana, cuál debe ser la norma, y que se discuten las estrategias en conjunto con los grupos y con las comunidades, y se trabaja de manera multidisciplinaria, con personas que son expertos, expertas, que tienen experiencias en otras disciplinas, que eso lo hemos visibilizado aquí en el podcast, cuando hemos traído a muchos de nuestros episodios como invitadas, a personas de otras disciplinas que van a complementar y trabajar junto a las comunidades, junto a los grupos que sufren, que son quienes en primera instancia conocen qué es lo que ocurre, qué es lo que se tiene que cambiar. Juntos aportan sus conocimientos, sus saberes y experiencias para abogar juntos, juntes por el cambio, que esa sería la tercera imagen de la abogacía. Entonces, de la profesora Lucy White, que yo tuve la suerte de que fuera mi profesora cuando yo hice la maestría en Derecho en los Estados Unidos, en Harvard, y le debo a ella esa motivación de traer a Puerto Rico ese tipo de trabajo, de mirar la abogacía más allá, mirarla como conversación pública y mirarla como un proyecto educativo y de fomentar la organización política de grupos y comunidades marginadas. Y eso es lo que hemos estado haciendo en la clínica a través de los años, específicamente aquí en la Facultad de Derecho desde el 2013. Y me parece sumamente interesante que se visibilicen estos espacios, porque todos los días tenemos que educarnos, aprender de ciertos temas, y todos los días aquí en Puerto Rico sabemos que hay comunidades que necesitan este espacio que se les provea esa visibilización en ciertos problemas sociales que ocurren todos los días en la sociedad. Por eso ahora vamos a pasar a otra pregunta, que es que sabemos que esta clínica no solo forma abogados y abogadas, sino que también impulsa la participación ciudadana, como usted mencionó. Por lo que, ¿cómo se ha asesorado y ha apoyado la clínica a fomentar esa participación en los espacios comunitarios y cívicos, como acabamos de mencionar, que realmente necesitan esa visibilización en la sociedad? Pues entonces,
lo que hemos hecho como clínica es tratar de que nuestro trabajo no descanse en el trabajo tradicional, que ya tenemos muchos compañeros, muchas compañeras haciendo ese trabajo excelente en el Poder Judicial, y movemos nuestro enfoque hacia el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y hacia la ciudadanía en general, que es el proyecto de educación y participación ciudadana. Pero ese trabajo que hemos hecho a través de los años en cuanto al Poder Ejecutivo y en cuanto al Poder Legislativo, que hemos acompañado y asesorado a comunidades que solicitan vistas públicas, por ejemplo, para hacerse visibles y audibles en unos procesos para que el resto de la ciudadanía entienda cuál es su reclamo. Y ese mismo proceso de participar en una vista pública, en una agencia administrativa, por ejemplo, que hemos acompañado a la comunidad de Vieques, por ejemplo, o en unas vistas públicas en el Senado o la Cámara. Ese proceso de por sí es un proceso educativo, porque se educa toda la ciudadanía política, de nuevo, se educa sobre esa problemática y sobre cuál debe ser la norma para atender esa problemática, al escuchar directamente de las personas que están sufriendo la problemática, sufriendo el agravio que trae la perspectiva, diría yo, más importante, porque el resto de las personas que tenemos nuestro entrenamiento profesional, estamos removidos en ese sentido y tenemos que reconocer esa sabiduría, esas experiencias de vida como las protagonistas y añadir entonces los conocimientos técnicos especializados que traemos de distintas disciplinas a esas luchas, a esos reclamos que son reclamos públicos, que son reclamos políticos, que son reclamos de participación ciudadana. Y entonces pues hemos hecho trabajo de cabildeo también. Estudiantes de esta facultad redactaron un proyecto de ley que después se convirtió en la ley 113 del 2016 para buscar que se le garantice a las personas de las islas municipios Vieques y Culebra el que puedan comprar el boleto de ida y vuelta, porque se les estaba negando el comprar el boleto como uno de ida y vuelta, y eso estaba perjudicándoles en particular con el tema de la salud, porque muchas veces tienen que venir a la isla grande para buscar servicios de salud y no poder tener la certeza de poder venir y regresar. Y ese proyecto lo redactaron estudiantes de esta clínica, lo cabildearon, que es el trabajo persuasivo y participativo de hacerse visible en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo para cambiar la norma. En este caso fue en el Poder Legislativo. Eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué otras iniciativas se han trabajado, además de estas que ha mencionado? Ya habíamos hablado anteriormente de que se ha trabajado con diversas comunidades. ¿Pueden mencionar algunas y algunos ejemplos? Otro tipo de trabajo que hemos hecho, estudiantes han escogido dar talleres educativos, ¿verdad? Que eso tiene mucha tangencia con lo que estamos haciendo aquí en el podcast. Talleres educativos sobre temas legales. Y por ejemplo, recuerdo un taller de todo un día, un sábado, aquí en la Facultad de Derecho, que estudiantes le dieron a líderes de los residenciales públicos del área metropolitana de Puerto Rico sobre cómo cabildear. Estaban en medio de un proceso de cabildear porque estaban en riesgo los subsidios que reciben para la energía eléctrica, y en ese momento ya estaban en un proceso de cabildeo y uno apoyó dando un entrenamiento también desde aquí de la facultad, y esos talleres y esa participación en vistas públicas a la misma vez sirven para organizar a la gente, que no es otra cosa que unirlas alrededor de ese reclamo que tienen. O sea que los procesos de vistas públicas y de dar talleres
van enfocados también en fomentar la participación ciudadana, fomentar que la gente se exprese, que la gente visibilice la problemática, el reclamo y pueda pedir un cambio en la norma. Nosotros también estuvimos trabajando con comunidades y eso ya ha sido más recientemente, del 2022 para acá, con comunidades que están viéndose afectadas por el tema del desplazamiento en Puerto Rico, que eso lo estamos haciendo en Vieques desde hace unos años ya, pero ahora ese reclamo es un reclamo a nivel de todo el archipiélago y comunidades apoyamos su reclamo para exigir vistas públicas y expresarse sobre la Ley 22 del 2012, que ahora está incluida en la Ley 60 del 2019, que es la ley que fomenta que vengan inversionistas de fuera de Puerto Rico y se le dan unas exenciones contributivas y está teniendo un efecto en el mercado de la vivienda de subir los precios y eso está dejando a personas sin la oportunidad de poder alquilar una vivienda o comprar una vivienda. Que también ahí estuvimos trabajando el reclamo de la comunidad de Vieques y de unos sectores en la comunidad de Vieques en cuanto a proteger el derecho a la vivienda a largo plazo por medio de la creación de un fideicomiso de tierra. Y ese proyecto lo trabajó una de las estudiantes de la clínica, lo cabildió y logramos que se aprobara en el Senado el año pasado, en el 2024, pero no se aprobó en la Cámara. El tema de los alquileres a corto plazo, tuvimos un estudiante que fue y se expresó su opinión, se identificó como estudiante de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana y dejó saber su sentir sobre la problemática que tenemos con la falta de regulación de los alquileres a corto plazo, que ahí también estuvimos acompañando comunidades que se hicieron visibles, la comunidad de Dos Pinos, por ejemplo, la estuvimos acompañando. Estuvimos también reunidos y reunidas con organizaciones que trabajan con personas, mayormente mujeres, que están en una relación de violencia doméstica y nos expresaron la preocupación porque no se encuentra ya tan fácilmente la oportunidad de un techo, porque muchas de las personas que son arrendadoras ya no están alquilando sus viviendas, por ejemplo, por el programa conocido como Sección 8, prefieren ponerlas en el mercado privado como alquileres a corto plazo, entonces cada vez hay menos viviendas temporeras para la población que acompañan estas organizaciones. Y los estudiantes, las estudiantes estuvieron también reunidas y reunidos en esas organizaciones. Y hemos hecho trabajo también con la comunidad de Comerío, unas jóvenes a quienes se les negaba el derecho de ir a la escuela pública en pantalones. Un caso que se hizo muy famoso en Comerío en el 2016. Y ahí los estudiantes y las estudiantes estuvieron reunidas con el secretario de Educación en aquel momento, acompañando a esas jóvenes y a la comunidad de Comerío para que se atendiera y se solucionara la problemática. O sea que ahí tenemos un ejemplo de trabajo en el Poder Ejecutivo a nivel central. A veces hemos trabajado con las alcaldías, por ejemplo. En el pasado acompañamos a comunidades que tenían alguna situación con alguna alcaldía, Poder Ejecutivo municipal, Poder Ejecutivo a nivel central, y entonces pues el trabajo es variado y el tema de los talleres siempre ha estado ahí. Hemos hecho talleres también en la Academia Interamericana. En la Academia Interamericana, recientemente, unos estudiantes escogieron hacer unos talleres sobre el uso de la inteligencia artificial y sus implicaciones legales. Y estuvieron dándole los talleres a estudiantes de escuela superior allí. Entonces, la clínica abre un espacio también para que el estudiantado escoja temas que les interesen, que es lo que hemos tratado de hacer en el podcast, que cada persona que es integrante de la clínica escoja algún tema de su interés y lo desarrolle. Y esto es bien importante porque a veces nosotros, por lo menos
de mi experiencia. Yo como estudiante llego a la universidad y no pienso que puedo tener este impacto en otros sectores, por ejemplo, en las ramas legislativas, en el Senado, etcétera, con un proyecto que yo puedo crear como estudiante si no me topo con clínicas como esta. Así que agradecida de estar por este espacio, porque tal vez si yo no hubiese estado en este espacio, yo no hubiese sabido que podía tener ese impacto desde ahora siendo estudiante o siendo una ciudadana como cualquier otra. Pero esas son cosas que uno se da cuenta mientras uno está en espacios como este, así que agradecida por toparme con usted, porque la realidad es que si no me hubiese dado cuenta que yo podía hacer esto. No sé si tú también, Marlene, sabías que podía hacer esto, ¿no? No, definitivamente la clínica abrió el espacio y también me dio a conocer que esto es una forma efectiva, ¿verdad?, de llevar la educación legal a los demás, que eso es algo que por lo menos a mí me interesa mucho y que, como anteriormente habías dicho, es parte de nuestros cánones de ética, educar a las personas. Así que nada, le voy a hacer una de las últimas preguntas que tenemos en el día de hoy, y es cómo el podcast es una respuesta al requisito ético. Para abundar más a lo que Marlene habló ahora mismo de la ética, pues vamos a hablar un poquito más sobre eso en la profesión del derecho y el reclamo a las comunidades y la población en general, porque es bien importante. Nosotros los abogados y las abogadas tenemos unos cánones éticos a los que tenemos que rendir cuentas y tenemos que protegernos también nosotros de ellos, y cómo esto se impacta a la comunidad. El podcast para mí ha sido algo bien fascinante, porque es un proceso de aprendizaje continuo. Y entonces, en ese sentido, creo que es un proyecto que encaja en la metodología de educación popular propuesta por Paulo Freire, en el sentido de que aquí yo estoy aprendiendo de mis estudiantes. Estamos poniendo nuestros distintos conocimientos, nuestros distintos saberes, y estamos aprendiendo unos de los otros, unas de las otras. Y yo veo el podcast como un espacio también de traer la abogacía también a este momento actual post pandemia, porque la pandemia cambió mucho, que de eso no he hablado todavía, cambió mucho la manera como trabajábamos por el cambio a la virtualidad. Y no solamente por el cambio a la virtualidad, sino porque después, cuando regresamos presencialmente en agosto del 2021, pues teníamos unas restricciones. Y ahí, ese semestre de agosto a diciembre del 2021, por primera vez hicimos una actividad que en aquel momento dado el grupo escogió el tema de reciclaje y cambio climático. Y lo que hicimos fue un taller multidisciplinario sobre ese tema, y lo transmitimos en vivo y lo grabamos por la plataforma Facebook. Y fue la primera vez que la clínica tuvo ese tipo de actividad que se proyectó a través de las redes sociales. Y entonces ahí empezamos a explorar esa parte educativa, la parte de combinar las redes sociales, y posteriormente hicimos actividades sobre el tema de la Ley 22, sobre el tema de los alquileres a corto plazo, sobre el tema del estatus político de Puerto Rico, que fueron las más recientes, que las hicimos el semestre pasado. Todas actividades en que estudiantes de alguna manera participan porque escogen el tema, diseñan la actividad, se educan sobre el tema, buscan los recursos, y el mismo proceso de hacer el taller y de transmitirlo por las redes sociales es un proceso de educación y participación ciudadana, tanto para los que estamos haciendo el diseño como para las personas que están escuchando. Y se dan también y se crean redes de apoyo durante las actividades. Que eso ocurre también cuando se celebran vistas públicas. Cuando se celebran vistas públicas, ya sea a nivel administrativo o en la rama legislativa, cuando se hace un taller
el grupo de personas que participa crea una red también. Y eso también es un proceso de poder organizarse mejor como grupo, organizarse mejor políticamente para poder llevar de mejor manera su reclamo, para que sea visto como un reclamo que el colectivo debe adoptar, porque es un reclamo que es importante para ese colectivo también, que no es un reclamo meramente privado de un grupo, sino que es un reclamo de un grupo que es parte de ese colectivo y que para que ese colectivo funcione de manera que englobe a todas las personas que son parte de él y no invisibilice ni margine esa participación, ese proceso de organización se da también a través de estas actividades, que son actividades de educación y participación ciudadana. Entonces, el podcast usa las redes sociales, que ya lo habíamos empezado a hacer a través de Facebook Live con los talleres que hacemos, pero ahora estamos dándoles regularidad, continuidad y dinamismo a ese proyecto. Y eso no excluye que seguimos haciendo otro tipo de trabajo también, particularmente estimular la participación en vistas públicas y apoyar a comunidades que ya están organizadas, que de alguna manera necesitan apoyo o asesoría legal, que buscan qué rol, si alguno, puede jugar el derecho en su reclamo, que puede ser un rol dentro de muchos otros roles que pueden tener diferentes tipos de conocimientos, saberes, no solamente los profesionales, sino los saberes que tiene la gente, la gente de las comunidades, la gente de los grupos marginados, subordinados, oprimidos. El estudiantado que participa en la Clínica de Educación y Participación Ciudadana y yo queremos agradecer encarecidamente al equipo de audiovisuales de esta Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Sin ese equipo, este podcast jamás hubiera sido posible. Y en particular le quiero dar las gracias a Ricky Vélez, que ha servido como el coordinador principal de este podcast, que ha hecho trabajo espectacular con nosotros, con nosotras, y no tenemos manera de agradecerle a Ricky y también a Juan el apoyo que tan generosamente nos han brindado. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Le agradecemos también a todos ustedes que nos escucharon por acompañarnos en este episodio de Que se escuche podcast. Nos emociona seguir compartiendo información para toda la comunidad y nos vemos en la próxima temporada. Que se escuche.